Buenas tardes a todos, bienvenidos. Bienvenidos nuevamente a esta tarde de Familias Brillantes. Bienvenidas a todas las familias que se están conectando. Les agradecemos a los que ya empezaron a compartir sus saludos en el chat. Ahí los invitamos a que sigan poniendo desde dónde nos saludan. Bienvenidos familias de Centroamérica Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador. Bueno, pues esta tarde vamos a tener un tema muy especial, un tema muy importante y muy actual, sobre todo porque pues incide mucho en la preparación de nuestros hijos y a lo que se están enfrentando. El tema de hoy es bilingüismo, tecnología y los empleos o trabajos del 2030. El bilingüismo pues no es un tema actual. Si nos enfocamos solo en el idioma inglés, en estos últimos años hemos visto cómo cada vez surgen más oportunidades laborales en donde el inglés es un requisito fundamental. Para muchas carreras incluso vemos que el material más reciente esté probablemente solo en inglés y para quien domine este idioma, pues es una ventaja. Con la globalización cada día es más importante dominar por lo menos 2 idiomas y lo más seguro uno de ellos será el inglés. Y pues para quien tenga estas habilidades, pues tendrá acceso a más oportunidades laborales. Para hablar de este tema, le vamos a dar la bienvenida a nuestra ponente del día de hoy. Ella es la licenciada Delmi Ramírez. Ella actualmente es subcoordinadora de idiomas para Richmond, Guatemala. Tiene más de 20 años de experiencia en la enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera. Además, está certificada por la institución School of International Training de la organización World Learning a nivel internacional como docente y como coordinadora de programas de inglés. Delmi ha dirigido programas de inglés como coordinadora y directora en instituciones de prestigio a nivel internacional. Actualmente su principal enfoque es la especialización y la capacitación de docentes de inglés. Así que le damos la bienvenida a Delmi. Muchas gracias, Delmi. Y también va a estar con nosotros como moderadora nuestra coach Alice Valenzuela. Entonces, pues les doy la bienvenida a ambas y te dejamos en el uso de la palabra, Delmi. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias, Lidia. Es un gusto para mí estar por acá. Estoy muy feliz de contar con tantos participantes el día de hoy. Antes de iniciar, yo quisiera que me acompañen a observar 2 momentos clave en la vida de un joven, ¿sí? Al igual que ustedes, yo soy mamá de una hija de 12 años y yo me la imagino en el futuro y la veo conquistando alrededor del mundo muchas cosas. Pero para esto, pues va a tener que pasar por muchas entrevistas. Y estos momentos que yo quiero que ustedes observen, cabalmente son 2 entrevistas. Estas 2 entrevistas pues tienen algunas diferencias y necesito que pongan mucha atención y quiero que en los comentarios, mientras ustedes observan las entrevistas, puedan escribir cuáles son las diferencias. ¿Cuáles son las diferencias entre la entrevista 1 y la entrevista 2? Estas entrevistas son para un joven que ya van a conocer en unos segundos, al joven David. Oh. Hola, buenas tardes. Bienvenido a la entrevista de hoy. Como usted sabe, este trabajo implica hablar un segundo idioma. Quisiera realizar la entrevista en inglés. ¿Está bien por usted? Sí, está bien. Excelente. Okay, so tell me about yourself. Okay. Okay. Let's continue with question number 2, okay? Are you ready? Listen, what attracted you to our company? Siguiente. Okay. Don't worry. Let's continue with the third one. Tell me about your strengths.
strengths. No. Creo que me equivoqué. Es que yo no sé hablar inglés, perdón. Gracias por todo. Adiós. Ok. Complicado, ¿no? Algo tremenda esta situación, porque según yo sabía, el joven estaba pues bastante preparado. Eso pensé, pero ¿saben qué? No, hay que darle una segunda oportunidad. No puede ser posible que el joven no haya podido continuar con la entrevista. Pero hagamos una cosa, le vamos a dar una segunda oportunidad a este joven, pero ya no es David, ahora es David. Buenas Hi, good tardes, afternoon. bienvenido. Oh, wow. Veo que ya está más que preparado para la entrevista. Como bien sabe, es una entrevista para una posición donde se necesita tener el dominio de un segundo idioma, en este caso el inglés. ¿Podríamos continuar en inglés? Of course. Great. So, to start, tell me about yourself. Well, I grew up here in Guatemala. I finished my studies here, and I also met a lot of people that helped me throughout all my life to achieve all my dreams. Wow, that sounds great. So, what attracted you to our company? Well, I listened to the different advantages and experience I might get from you. Also, I think that all my abilities might shine throughout my work. Well, that sounds great as well. I'm looking forward to working with people like you, young, full of energy. Great. So, what are your strengths? Well, I'm a really good worker under pressure. Also, I know how to take different opinions from my coworkers, and I can detect all the little details while I'm working. Oh, okay. So, well, I love your English. I think you can definitely communicate in the language. So, one more question that I need to ask. Are you good with technology? Well, I took a lot of different workshops that helped me to know and how to use different programs that will help me to interact with technology without any type of difficulty, you know? Wow, okay. You know what? I'm really glad we got a chance, okay, of interviewing you. Great job. We'll be calling you soon, okay? So please make sure to take our call because we're really interested in having you as part of our team. Thank you, David. Thank you. Nice to meet you. See you soon. Bye. Goodbye. Estoy más que sorprendida porque en esta segunda entrevista las cosas fueron diferentes. Y en este momento, con todos los comentarios que han hecho, quisiera saber esas diferencias. ¿Qué diferencias, verdad? Podemos hablar de una gran diferencia. ¡Excelente! Sí, definitivamente la confianza. Pero esa confianza, ¿cómo se obtiene? ¿Verdad? Al estar súper preparados para enfrentar todos los obstáculos y desafíos que podamos encontrar. Definitivamente el inglés fue clave en estas entrevistas. Cada uno de ustedes, imagínense a su hijo, a su hija en estas entrevistas. ¿Cómo serían ellos? ¿Como David o como David? ¿Cómo ven a sus hijos? ¿Como David o como David? Yo quisiera ver a mi hija como David, con confianza, lista para enfrentar cualquier situación, dispuesta a responder y a demostrar esa capacidad que tiene. Bueno, entonces a raíz de estas dos entrevistas empezamos con el tema. Y para este tema quisiera compartir con ustedes mi pantalla. Muy bien. Pues el tema principal es el bilingüismo, la tecnología y los trabajos del futuro 2030. Por eso quise iniciar con una entrevista. Allí es donde tenemos que visualizar a nuestros hijos y de verdad confiar en que ellos van a estar preparados para responder y para enfrentar lo que les depare, ¿verdad? El futuro. Para continuar con el tema, pues quisiera compartir con ustedes la agenda de hoy.
Los temas principales de nuestra plática van a ser el futuro y la empleabilidad. O sea, ¿qué significa ser empleable? ¿Somos empleables? ¿Serán empleables nuestros hijos? El bilingüismo y las ventajas de un cerebro bilingüe. Se conocen muchas ventajas e inclusive pues algunas desventajas, pero nos vamos a enfocar a lo que conlleva realmente en los beneficios para nuestros hijos, todo lo que es dominar un segundo idioma. Nos vamos a enfocar principalmente al idioma inglés. La tecnología y los trabajos del futuro 2030. Si bien no podemos predecir al 100% cómo van a ser esos empleos, sí podemos trabajar sobre las habilidades y competencias que se necesitan para esos empleos que desconocemos, porque estos pueden variar grandemente de un año para otro. Y por último, pero no menos importante, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos? ¿Sí? Sabemos de que aprender un segundo idioma no es fácil, adquirir habilidades digitales pues tiene sus propios retos, pero definitivamente como papás, padres de familia, lo podemos hacer, ¿sí? Podemos ayudar de diferentes formas. Y con esto quiero que vean esta imagen, o sea, hablando ya del futuro directamente. ¿Qué futuro les espera a nuestros hijos? Les espera un futuro grandioso, excepcional. ¿Cómo queremos que ellos enfrenten este futuro que desconocemos? ¿Sí? Definitivamente tendrá sus retos, pero ¿qué les espera a ellos? ¿Sí? Y hay ciertas cosas que no conocemos, pero definitivamente sabemos de que tienen en algún momento que enfrentarse a la realidad de un trabajo, ¿sí? De una ocupación. Y esto sí o sí debe de realizarse, ¿sí? Pero ¿qué conlleva para nuestros hijos ser los seleccionados, ¿sí? Recordemos a David y recordemos a David, ¿sí? ¿Cuáles eran las capacidades? ¿Cuáles eran las habilidades? ¿Cuáles eran las competencias entre estas dos entrevistas, entre estos dos candidatos? ¿Y qué necesitan nuestros hijos para ser empleables en este futuro que desconocemos, que puede ser incierto? Pero hoy por hoy sabemos que tenemos que prepararlos, ¿sí? Y regreso a la palabra empleable. Ser empleable significa que tenemos nosotros las competencias, las habilidades que responden al mercado laboral. ¿Será que estamos preparando a nuestros hijos desde ya a enfrentar ese mercado laboral que es cambiante y que por eso hablamos de que ¿qué les espera? Esperemos muchas cosas buenas definitivamente, pero entonces desde ya los tenemos que empezar a preparar para esto, para que ellos sean los seleccionados, que al competir con otros, ellos tengan las habilidades que destaquen, las competencias necesarias, ¿verdad? Para ser los escogidos. Y esto nos lleva a lo que es necesario hoy por hoy, ¿sí? ¿Qué necesitamos? Necesitamos asegurarnos de que nuestros hijos desarrollen competencias globales, estas competencias que les ayuden a cruzar fronteras, ¿sí? Con la globalización actual y a raíz, pues no me dejarán mentir, a raíz de la pandemia, de lo que ha sucedido con la situación de COVID, que nos obligó, ¿verdad?, a aprender y a reaprender específicamente en el campo de la educación. Pues eso al final también nos ha ayudado a desarrollar habilidades y competencias que de repente pues estaban un poco más en un bajo nivel. Pero, ¿por qué es que necesitamos desarrollar estas habilidades y competencias para cruzar fronteras, para poder hacer negocios, proyectos, crear con personas de otras culturas? Porque esto nos ayuda a desarrollar un pensamiento sistémico, ¿sí? Hacer conexiones, poder nosotros realmente ir más allá de solo una retención o memorización. Eso ya no es suficiente, ¿sí? Y este pensamiento sistémico, ¿con qué tiene que ver? Ahora, con una inteligencia fluida, la capacidad de innovar, de crear, de ser proactivo, de llevar, como les digo, el pensamiento más allá de una simple repetición. No, queremos que nuestros hijos sean personas que puedan pensar de una forma crítica, analizar
de una forma diferente cualquier situación que ellos puedan vivir o, en cualquier contexto de la vida, ¿sí? Ahora, esta inteligencia fluida ahora es la que necesitamos desarrollar. Pero eso no significa, ¿verdad? Como les mencionaba, retención, memorización y demás, que eso ya no sea necesario. A eso normalmente se le conoce como la inteligencia cristalizada, ¿sí? Y esta inteligencia cristalizada sigue siendo importante, pero con todos los cambios que estamos viviendo, con toda esta globalización que estamos viviendo alrededor de todas las partes del mundo, ahí valga la redundancia, pues al final también necesitamos un poco de ambas para poder realmente estar preparados. Y esto es lo que es un aprendizaje profundo. El aprendizaje profundo tiene que ver tanto con la inteligencia fluida como la cristalizada. Tantas palabras, ¿verdad? Tantas palabras acá que tenemos que como que tomar en consideración. Claro, son términos académicos, educativos más actuales, pero realmente lo que queremos es de que nuestros hijos sean seres pensantes, ¿sí? Que puedan crear, que puedan innovar y que puedan utilizar sus capacidades a su máxima potencia, ¿sí? Y ¿cómo lo podemos lograr? Pues a través del aprendizaje de un segundo idioma, por ejemplo, del desarrollo de esas habilidades tecnológicas que hoy ya no son opcionales, sino que un requisito. Y así podemos ir asegurando poco a poco que ese aprendizaje profundo realmente se dé. Y con base a esto, pues podríamos ver acá a nuestros hijos, ¿sí? Como el primer joven, feliz, realizado, superado, listo para formar parte en este caso, pues puede ser un trabajo que sea de acorde a sus necesidades, a sus preferencias, a sus capacidades. O de repente no, o sea, esperemos que no sea como la segunda imagen en donde de repente no lo van a ver del todo bien porque no cumple con las expectativas, ¿sí? Y definitivamente creo que todos estamos de acuerdo en que queremos que sea el primer joven, ¿verdad? El primer joven acá que está feliz porque ha logrado sus objetivos y eso es lo que queremos para nuestros hijos. Entonces acá pues quisiera que nos enfoquemos un poco en lo que es la empleabilidad. Acá hay una pregunta muy importante. ¿Cuáles de estas competencias ya las desarrollaron nuestros hijos? Acá vamos a hablar de factores que afectan la empleabilidad y en este caso quisiera que en los comentarios ustedes digan, pues considero que mi hijo va muy bien con esta o de repente necesitamos nosotros trabajar más en esta área o en esta otra pues considero que pues todavía nos hace falta un poco. O sea, vamos a conocer acá 6 factores que afectan la empleabilidad. Así que quisiera que comenten y nos dejen saber cómo van ustedes desde ya con este enfoque con sus hijos. 6 factores que afectan la empleabilidad. Actualmente, el desarrollo de competencias es fundamental para aumentar la productividad laboral. Todos necesitan de ciertas habilidades para realizar de forma exitosa su trabajo. La empleabilidad es la capacidad de adaptarse al mercado laboral. Hay diversos factores que pueden afectar tu empleabilidad. Resolución de problemas. Es tu capacidad para salir adelante de situaciones e inconvenientes. Comunicación. Son las habilidades que usas al dar y recibir diferentes tipos de información. Adaptabilidad. Significa que puedes adaptarte y responder rápidamente a las situaciones cambiantes. Colaboración. Son las habilidades que te permiten trabajar bien con los demás. Administración del tiempo. Es el proceso en que planificas y usas tu tiempo entre actividades específicas. Organización. Se trata de la estructura y orden que tienes al realizar las tareas de tu trabajo. Las empresas buscan a personas que sean un aporte con sus capacidades y habilidades. No se trata solo de conseguir un trabajo, también de tener éxito a lo largo de la vida laboral. Muy bien. En sus comentarios quisiera que me contaran un poquito al respecto. Ya hemos desarrollado una buena organización de tiempo con nuestros hijos, les hemos enseñado que este es un factor importante, necesario,
nuestros hijos están ya con una adaptabilidad, ellos pueden adaptarse al cambio sin problema. ¿Cómo vamos con todo este tipo de habilidades que necesitamos para el futuro? ¿Sí? Quisiera leer ahí sus comentarios para que pudieran ustedes compartir. Ahora, todas estas son habilidades que progresivamente vamos a ir desarrollando en nuestros hijos. Y la clave es conocer. Conocer para poder empezar con el cambio, ¿verdad? Poder empezar a promoverlas, poder empezar a motivar. Y con esto, pues, les comparto oficialmente lo que significa ser empleable, ¿sí? O sea, esto no es negociable. Para la empleabilidad tenemos que estar dispuestos a reinventarnos, readaptarnos, hoy más que nunca. Así como les mencioné que a raíz de la pandemia tuvimos que reaprender o inclusive desde cero aprender ciertas cuestiones digitales, la digitalidad, la tecnología no va a parar. Esto sí o sí va a continuar. Y necesitamos tomar esto en cuenta. Pero veamos acá, ¿qué es lo que hoy por hoy están solicitando en los currículums de los futuros trabajos? Pues los títulos universitarios, maestrías, doctorados siguen siendo importantes, pero si bien uno puede tener un título, no garantiza, ¿sí?, al 100% ser el elegido o el seleccionado. ¿Por qué? Porque lo que se conoce como soft skills, ¿verdad?, estas habilidades blandas, cobran cada vez más y más peso. Podemos ver aquí algunas de las características muy importantes al momento de contratar a un nuevo colaborador. La gestión del estrés, regular las emociones, poder hacer este tipo de trabajo en uno mismo, pues al final también tendrá sus frutos en el campo laboral. A veces no le dedicamos el tiempo como para enseñar estas cosas, ¿verdad? Ya suponemos que el estrés es parte de nuestra vida diaria y hay que aceptarlo. Pero no es solo de aceptarlo, es de gestionarlo, ¿sí? ¿Y cómo lo hacemos con nuestros hijos? Pues a través de la fomentación de hábitos de estudio, ¿sí? Organización del tiempo, que ya se había mencionado anteriormente. La resolución de problemas y el pensamiento crítico. Cuando hablábamos de que si bien la memorización y la repetición en su momento pues eran la base fundamental del aprendizaje hace muchos años y que ahora nos estamos alejando de eso, ¿por qué? Porque queremos, ¿sí?, pensadores críticos, queremos personas que puedan resolver, que tengan la capacidad de pensar out of the box, fuera de la caja, ¿sí? Y poder encontrar soluciones de una manera creativa. El dominio de otro idioma. ¿Y saben cuál idioma es ese? Espero que me puedan comentar en el espacio cuál idioma es ese. Por favor, en los comentarios quisiera saber. Muchos dicen que es el mandarín, pero aún no es el mandarín. Ese idioma dominante sigue siendo, espero que por favor ustedes puedan comentar, que es el inglés. Sigue siendo el idioma inglés. Como bien Lidia mencionó al inicio, mucha de la literatura, de investigaciones recientes, lo último de cualquier tema, normalmente sale primero en inglés, ¿sí? El inglés sigue siendo el idioma global, sigue siendo el idioma prioritario y el dominio de este idioma nos hace más empleables. ¿Son nuestros hijos ya bilingües? ¿Están en proceso? ¿Cómo van con ese aprendizaje del idioma inglés, por ejemplo? La capacidad de análisis, que va mucho de la mano con la resolución de problemas y el pensamiento crítico. Y lo que habíamos mencionado de la adaptabilidad al cambio. Nunca nada es seguro, nada es estático, hay constantes cambios, así es en nuestra vida, en todo aspecto, en todo campo. ¿Y pueden nuestros hijos adaptarse al cambio? Lo único seguro es el cambio, ¿verdad? ¿Y cómo es que ellos han desarrollado esto? Y claro que no podemos dejar por fuera las habilidades tecnológicas. Como pueden ver, hay bastantes requisitos
para decir que una persona es empleable, lo ideal es que cumpla con todos, ¿sí? Ahora, quisiera que me comenten si ya nosotros como padres somos empleables, cumplimos con todo esto. Si nosotros en algún momento no pudimos porque nuestro contexto era diferente, las exigencias eran diferentes, las necesidades eran diferentes, el mercado laboral tenía otros requisitos, pues es válido para nosotros como padres de familia, pero esa ya no es la realidad para el futuro de nuestros hijos y es algo que hoy tenemos que enfocar con mucha fuerza, ¿sí? ¿Son nuestros hijos, serán nuestros hijos empleables? Es un tema de mucha importancia que no debemos descuidar. Y vamos a enfocar uno de los aspectos más importantes de ser empleable, que es el bilingüismo, ¿sí? Como ya les había mencionado, definitivamente, pues saber más de un idioma ya no es una opción, es una obligación. Seguimos enfocados en el idioma inglés y claro, si nuestros hijos pueden seguir aprendiendo 3, 4, 5 idiomas, pues enhorabuena. Pero lo mínimo es de que pues podamos fomentar el bilingüismo entre el español y el inglés, pues es lo ideal. ¿Y qué significa realmente pues ser bilingüe? ¿Y por qué nos interesa? Pues ser bilingüe nos tiene muchas ventajas, muchos beneficios, ¿sí? Y basada en una investigación de David Marsh, ¿sí? Él se dedicó todo el 2020 a realizar la investigación completa de la ventaja bilingüe, the bilingual advantage, y la ventaja de un cerebro bilingüe, ¿sí? Hace muchos años, inclusive se mencionaba que aprender otro idioma no era necesario, el inglés en este caso podría tal vez hacer más lento el aprendizaje del primer idioma y no tenía tan buena reputación el aprender un segundo idioma. Esto fue cambiando conforme a los años y a raíz de todas las ventajas que se han descubierto, ¿verdad? De todas estas investigaciones, pues les quiero compartir un poco al respecto. La mente flexible, ¿sí? Podemos hacer la comparación con un cuerpo sano, flexible, por lo general, reacciona, ¿verdad? De una forma diferente, de una forma más ágil, y eso es lo que queremos a nivel del cerebro, ¿sí? ¿Y esto qué significa? Pues da una facilidad de adaptación. Recuérdense que hablamos de una adaptación, en primer lugar al cambio, pero en este caso es una adaptación a cualquier situación a nivel interno y externo. Esta mente flexible permite que esta facilidad de adaptación se dé de una forma más ágil. A nivel cognitivo, definitivamente un cerebro, una mente flexible, va a tener procesos cognitivos diferentes, ¿sí? Superiores. Y como bien hablamos de la inteligencia fluida, esa inteligencia que se enfoca a resolver, a analizar, a pensar críticamente, a ser creativos, a innovar, ¿sí? Una mente flexible es clave para desarrollar esa inteligencia fluida. Este es un gran beneficio que nos da el aprendizaje de un segundo idioma, ¿verdad? Que nos da el ser bilingües. ¿Tenemos una mente flexible? ¿Consideran ustedes que tienen una mente flexible? Y siempre les voy a hacer la misma pregunta. ¿Cómo están nuestros hijos? ¿Sí? Esta pregunta es clave porque si bien estamos compartiendo, necesitamos analizar y reflexionar sobre nuestro propio contexto, ¿sí? Y la pregunta es, ¿nuestros hijos han desarrollado, tienen ya una mente flexible? Un segundo beneficio. El ser bilingüe nos ayuda a desarrollar una mente que resuelve problemas, ¿sí? ¿Ven cómo todo está conectado? Todo tiene un link, ¿sí? Esta capacidad de resolver problemas, pues, se da porque pues tenemos un mayor control cognitivo de todos los procesos cognitivos. ¿Por qué? Porque al manejar dos códigos diferentes, ¿sí? De lenguaje diferentes, nos ayuda a que se incremente este control cognitivo.
La capacidad superior de la función ejecutiva. La función ejecutiva de nuestro cerebro es la que se encarga de la atención, el pensamiento flexible, el autoconocimiento y el manejo de la memoria, ¿sí? Esta ejecución, esta función, ¿sí? Necesita también, pues, crecer. ¿Y cómo puede crecer? Aprendiendo un segundo idioma, ¿sí? Queremos un cerebro que sea flexible, un cerebro que sea capaz de solucionar, aprendamos un segundo idioma, ¿sí? Esto también va a ayudar a que tengamos habilidades superiores del pensamiento abstracto y formación de conceptos. Acá ya vemos una segunda ventaja que es genial. Yo quiero esto, ¿sí? La mente metalingüística da facilidad, al tener un primer idioma, un segundo idioma, nos da facilidad, ¿sí? Inclusive de aprender con otros códigos, otros idiomas. La conciencia morfológica de cómo están construidas las palabras, los sonidos, las letras, los símbolos, todo esto se hace más fácil con alguien que tiene un cerebro, una mente bilingüe, que domina un segundo idioma, ¿sí? Y las habilidades de comunicación no verbales, ¿sí? Podemos definitivamente tener facilidad en cuanto a la morfología, pero también de lo que es no verbal, de los contextos sociales, la habilidad pragmática, ¿sí? Algo como reconocer un tono o entonación de una persona y saber que esto de repente le da otro significado al mensaje. No es lo mismo decir hola, a decir hola, a decir hola, ¿sí? No es lo mismo. Y para eso no es solo necesario entender la palabra hola, es necesario conocer más allá de la palabra, como el contexto, el tono, entonación y demás. Un cerebro bilingüe nos ayuda con esta habilidad. Y es una mente que no deja de aprender, ¿sí? Es una mente que está activa constantemente. ¿Y qué significa esto? Que tiene capacidad de una mejor retención, organización, almacenaje y recuperación de información, ¿sí? Una mente que aprende constantemente de formas más efectivas. Para lograr eso necesitamos tener un cerebro bilingüe. El cerebro bilingüe es grandioso, ¿no? Tiene demasiadas ventajas y ya cuando las vemos decimos, wow, si de repente yo no tuve la oportunidad, no puedo dejar que a mis hijos se les escape esa oportunidad. A mis hijos sí, no. Ellos sí lo tienen que alcanzar, lo tienen que lograr. La mente interpersonal, pues definitivamente mejora las habilidades de comunicación e interacción, ¿sí? Con otras personas. Un cerebro bilingüe tiene esta capacidad más desarrollada. Entonces vemos acá que al manejar un único código, ¿verdad? Un único idioma, definitivamente no significa que no pueda desarrollar todas estas mentes, pero definitivamente el bilingüismo nos puede ayudar a alcanzarlas de una forma más rápida y más efectiva. Y por último, la mente madura. Todos conocemos de que nuestras habilidades a nivel cognitivo no son las mismas. Estas varían desde que somos bebés, niños, adolescentes y ya adultos mayores. Definitivamente tenemos que estar como que muy, muy atentos a ejercitarnos para que nuestros cerebros se mantengan activos y esto pues nos ayude a seguir con una vida normal en todo sentido. Pero con el bilingüismo tenemos la ventaja de que retrasa, ralentiza todos los deterioros a nivel cognitivo, tales como la demencia, por ejemplo. El bilingüismo hace que nuestro cerebro se mantenga activo y estas diferentes situaciones, ¿verdad? De la edad, pues no nos afecten. Y esto también es grandioso. Yo creo que todos queremos esto. Ya vieron todas las mentes, todas las diferentes mentes que el bilingüismo nos ayuda a desarrollar. Definitivamente el bilingüismo tiene muchos beneficios.
¿Y cuál les llama más la atención? ¿Cuál de estas les llama más la atención? ¿Cuál de estas creen ustedes que sus hijos ya han desarrollado más, que la tienen como que más presente? ¿Sí? Y si aún no han llegado a un bilingüismo total, esto no significa que no hayan empezado, ¿verdad?, con estas diferentes mentes. Un cerebro bilingüe tiene sus ventajas y creo que es algo que tenemos que aprovechar y asegurarnos de que nuestros hijos lo puedan desarrollar. Bueno, y esto me trae entonces ya a los trabajos 2030. Ya hablamos de qué significa ser empleable, características, ¿verdad?, necesarias para que podamos cumplir con las expectativas del mercado laboral. Parte de esas características es ser bilingüe, por eso hablamos de estas ventajas del bilingüismo, que son muchas y como les digo, son grandiosas y de verdad que tenemos que poner mucha atención en ellas. Pero, ¿y por qué? ¿Por qué todo esto es que nos interesa? ¿Por qué estamos hablando de estos temas? Pues como les mencionaba, no podemos predecir los trabajos exactamente tal cual van a existir. Sin embargo, sí podemos ir trabajando sobre las destrezas, habilidades, capacidades, ¿verdad?, características con las que tenemos que trabajar para, pues, ser los candidatos ideales. Ahora, en el Instituto del Futuro, es un instituto que se dedica a la investigación de todo lo que va a suceder en el futuro. No predicen, ¿verdad?, con su bola de cristal, ¿no? Y tampoco no tratan de predecir el futuro solo porque sí, sino que se dedican a estudiar, a realizar investigaciones de lo que tenemos que hacer hoy para estar preparados para el futuro, ¿sí? Y específicamente para el campo laboral, se enfocaron acá. Pueden ver que hay algunas palabras ya en inglés. ¿Por qué? Les cuento que aún no han sacado la versión en español. Como pueden ver, el inglés definitivamente es requisito en muchos sentidos. No existe la versión en español, pero no podía dejar de compartírselas y porque también quería que lo vieran tal cual ellos lo están promoviendo, ¿sí? Y habla de make yourself known. ¿Qué significa esto? Que nos tenemos que dar a conocer, ¿sí? Tenemos que ir construyendo nuestra marca personal. Nos tenemos que generar una reputación laboral conocida, ¿sí? Ahora con todas las herramientas digitales que existen, las redes sociales, tenemos muchas formas de darnos a conocer y de esto se trata el make yourself known, ¿sí? Y entonces en nuestros hijos tenemos que ir desarrollando estas habilidades. ¿Y a qué? A que también ellos vayan construyendo su propia marca, ¿sí? Their own brand. De esto se trata y es muy importante porque contra eso van a competir, ¿sí? De alguien que de repente no se ha dado a conocer, que no ha construido una marca, con alguien que sí, pues van a haber diferencias. ¿Y cuál va a ser más empleable? A esto se refiere el make yourself known. Befriend the machines. Hemos hablado de la tecnología a nivel general, ¿sí? No quise enfocar tanto los detalles de la tecnología porque considero que acá vamos a abordar este tema bastante bien. Es necesario que nuestros hijos empiecen a enfocarse no solo a la programación, a la codificación, a robótica, porque es parte de y hoy pues eso es necesario y la tecnología avanza cada día más. No, definitivamente eso es cierto, ¿sí? Pero en el 2030 este instituto ha dado por hecho de que en muchas partes del mundo vamos a tener de colegas a las máquinas, a los robots, a los sistemas, ¿sí? Y acá dice, pues, hazte amigo de las máquinas, ¿sí? Entonces hay que conocer las máquinas, cómo funcionan, cómo se programan, claro, y también asumir esta realidad de que puede ser un colega, puede ser un jefe, puede ser un sistema del que dependamos el uno del otro. Entonces, befriend the machines. Tienes que hacerte amigo de las máquinas. No hay opción. Si eres un digital native,
que la mayoría de nuestros hijos pues definitivamente son digital natives, nosotros somos más bien migrantes, ¿verdad? Ellos ya son nativos, pues esto va a ser más fácil para ellos. Y es una realidad. En los trabajos del 2030 vamos a trabajar con robots, vamos a trabajar con máquinas a diario. Build your crew. Ya no podemos depender de nosotros mismos, ¿sí? Siempre tenemos que socializar, hacer networking, trabajar en equipo y saber de que un equipo no puede estar situado en una oficina todos juntos, así como estamos hoy a la distancia, pero cercanos. Nuestros hijos tienen que aprender a hacer este networking, ¿sí? A trabajar con equipos y no esperar estar en una oficina. Ya en el 2020 nos dimos cuenta que no era necesario estar todos en una oficina todo el tiempo, ¿sí? Pero no hacer las cosas también de forma individual. O sea, aunque estemos cada quien en diferentes puntos, el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo sigue siendo esencial. Por eso que habla de build your crew. Forma tu equipo, construye tu equipo, ¿sí? Y para los trabajos 2030 esto sí o sí va a ser una realidad también. Tenemos por acá el make sense. Y aquí regreso a lo que se mencionó respecto al pensamiento sistémico, ¿sí? De poder hacer conexiones, de entender cómo estas conexiones son dependientes unas de otras, ¿sí? Poder reconocer patrones. Todo esto es muy importante en el pensamiento sistémico y este tipo de pensamiento lo tenemos que tener desarrollado para los trabajos del 2030. No es una opción, también es un requisito. Entonces, todo lo que conlleva este pensamiento analítico, crítico, ¿verdad? Una construcción real, el aprendizaje profundo que mencionamos, pues va a tener mucho sentido para este tipo de trabajos que nuestros hijos van a encontrar, ¿sí? Son muchas cosas que de repente no hemos presionado, reforzado, promovido al 100%, pero es importante que empecemos. Y por último, pero no menos importante, es de que con todo esto que ahora se va a esperar de nosotros, de nuestros hijos para el 2030, por ejemplo, tenemos que ser muy resilientes. Tenemos que ser capaces de ir avanzando por la vida, adaptándonos a las necesidades, renovándonos para que todo esto pues en nosotros no cause efectos traumáticos, sino más bien podamos pasar de una fase a otra, de un cambio a otro, de una manera resiliente, ¿sí? So keep it going, continúa, sigue en la marcha, ¿sí? Y ten en cuenta de que vamos a encontrarnos con situaciones difíciles, así como pues vivimos o estamos actualmente viviendo. Sin embargo, la vida sigue y con mucho optimismo, positivismo, lo enfrentamos los desafíos, ¿sí? Y así es como tenemos que ver los trabajos del 2030. Bueno, y como pueden ver, pues no son poquitas cosas, ¿verdad? Yo quisiera que en los comentarios ustedes me puedan decir, bueno, o sea, ¿qué piensan de todo esto? ¿Piensan de que, pues, bueno, sí, hay que darle enfoque o no, todavía estamos a tiempo, a mis hijos les falta mucho para llegar a ese punto, o no, ya estamos trabajando sobre esto, estamos enfocados, sabemos de que el futuro es incierto, sin embargo, nos estamos preparando para todo con fuerza, ¿verdad? Que así debería de ser. Quisiera que comenten y me dejen saber, porque hemos hablado de temas muy importantes y créanme que hay mucho más que se puede hablar al respecto, pero me quise enfocar a lo más concreto y considero que enfocarnos a qué nos hace empleables, como el bilingüismo y habilidades tecnológicas, es una muy buena forma de empezar. Pero, pues, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Verdad? ¿Cómo podemos ayudar nosotros a nuestros hijos? ¿Sí? Y acá, pues hay que sacar la casta, también nosotros el ánimo, todo el ánimo del mundo. Si ustedes ya dominan el idioma, son habilidosos con la tecnología, ustedes están súper avanzados en las estrategias que pueden brindar a sus hijos.
porque pueden liderar con el ejemplo. Y esa es la mejor forma de poderles ayudar a sus hijos. Si no son bilingües, si de repente tienen algunas cuestiones con la tecnología que aún no manejan, pues nunca es tarde para empezar. Ustedes pueden empezar inclusive a estudiar inglés, ¿sí? A tomar algún curso, ¿verdad? Puede ser un curso básico de la propia computadora, pero ustedes ya empiezan de esa forma a liderar con el ejemplo y a motivar a sus hijos. Porque esta motivación se va a dar cuando nos vean también. Ahora, si eso no es posible, pues la motivación se puede hacer de otras formas, ¿sí? En cuanto al aprendizaje del idioma o inclusive ya de cuestiones más ya de tecnología, lo importante es enfocarnos a los intereses de nuestros hijos. ¿Qué les gusta a ellos? ¿Sí? Porque si les gusta escuchar música, por ejemplo, con el inglés, esa sería una gran forma de empezar. Ahora tenemos acceso a mucha información, a muchos recursos. Con el internet tenemos acceso inclusive a juegos. A ellos les gusta toda esta parte de los games. Si son gamers, pues podemos encontrar formas de que ellos puedan también no solo practicar su inglés, pero si son gamers, de repente empezar a codificar, ¿me entienden? A crear y no solo jugar. Entonces, vemos los dos puntos, ¿sí? Los gustos y los intereses y las preferencias de nuestros hijos son clave. Con base a lo que a ellos les guste, es en donde podemos encontrar formas de hacer el link al aprendizaje del idioma o hacer el link, ¿verdad?, al aprendizaje de alguna cuestión tecnológica. Tenemos que enfocarnos a qué les gusta a ellos. Y si seguro les gusta, van a estar motivados y esto les va a ayudar a que el aprendizaje sea más efectivo. Y pensemos en todo lo que existe, ¿verdad? Con Santillana y Richmond, pues tenemos definitivamente esto en cuenta y promovemos mucho la gamificación. Tenemos muchos recursos digitales en donde hacemos ya la mezcla del idioma inglés con los diferentes ambientes digitales, pero también hay cursos, clubs, excursiones reales o virtuales en donde ellos puedan practicar el idioma con otra persona si no lo pueden hacer con ustedes. Clubs de conversación, clubs tecnológicos. Hay muchas opciones, pero acá la clave es en lo que a ellos les gusta. Si lo hacemos con base a eso, seguro vamos a lograr muchas cosas. Les agradezco a todos su tiempo. Gracias a todos por su atención. Hemos llegado pues al final de nuestra plática. Ustedes me pueden comentar si tienen alguna duda o alguna pregunta. Muchas gracias, Delmi. Realmente interesante tu plática de hoy. Creo que nosotros como padres a veces pensamos, bueno, que mi hijo aprenda inglés solo por el idioma porque va a conseguir un mejor trabajo, pero no nos ponemos a pensar que más allá de un buen trabajo, todo lo que el idioma nos está ayudando a desarrollar. Y creo que hoy muchos padres se dieron cuenta de eso. Hay muchas opiniones y muchos diciendo que están totalmente de acuerdo con lo que, y muy interesante. Hay una pregunta aquí de una mami que nos dice, ¿cómo podemos fomentar un mejor desarrollo del bilingüismo en nuestros hijos? Excelente pregunta. Fíjense que regreso a las estrategias principales que mencioné, porque ellos también aprenden por lo que ven, ¿sí? Si a nosotros no nos gusta el inglés o no le ponemos mucho enfoque, nunca lo aprendimos, pues de repente ellos tampoco no les van a hacer mucho a esa necesidad, ¿verdad?, de aprender un idioma. Entonces, enfoquémonos siempre a lo que a ellos les gusta. Ahorita, pues, si son pequeños, las películas en inglés son muy motivadoras y sí es comprobado de que entre más nosotros les presentamos las películas en inglés, las canciones en inglés, y como eso les gusta tanto, pues ellos naturalmente empiezan a producir el vocabulario, las palabras, por ejemplo. Entonces, esa es una muy buena forma. Pero empecemos con la actitud, ¿verdad? De que, pues, si a nosotros no mucho nos gustó, la experiencia no fue muy buena, pues, hagamos borrón y cuenta nueva. Y así también podemos motivarles a ellos y empecemos con los recursos, ¿sí? Necesitamos muchos recursos, películas, canciones, juegos, flashcards, por ejemplo. Excelente.
Excelente, sí, es que es muy importante motivarlos desde lo que tenemos en casa, para poder trabajar con ellos y así que no lo sientan tan obligado, ¿verdad? Sino que les llame mucho la atención. Otro tema que les llamó bastante la atención fue acerca de las mentes. Y alguna mente directamente fue la mente madura. Tal vez puedes hablar otro poquito acerca de la mente madura que todos quedaron así como, ay, eso es lo que les interesa, que mi hijo realmente madure. Ok. Bueno, en cuanto al concepto en sí de la mente madura, sí se enfoca más al hecho de que ya en la adultez, de repente nuestras habilidades cognitivas no son las mismas. Muchos conocemos de las enfermedades como la senilidad, el Alzheimer, por ejemplo. Entonces, la mente madura en este caso sí se refiere específicamente a que ayuda a que nuestro cerebro se mantenga, por decirlo así, pilas, activo, consciente, y para lograr esto, pues se puede hacer a través de una ejercitación, a través de, por ejemplo, los crossword puzzles, se me fue la palabra, a través de la lectura, juegos mentales, acertijos. Todo esto hace que nuestra mente en la madurez no se deteriore. Pero otra forma de lograrlo es a través de un segundo idioma. Entonces nunca es tarde. Si ustedes no tuvieron la oportunidad de hacerlo antes y ya sabiendo que esto les va a dar este beneficio, yo los animo. Nunca es tarde para aprender y más si nos va a dar esta gran ventaja, ¿verdad? De poder mantener nuestro cerebro saludable. Y a eso es que realmente se refiere la mente madura. Ok, gracias, Delmi. Y hablando de aprender el otro idioma, ¿qué pasa con los niños que no les gusta aprender idiomas, que no les gusta el inglés? Yo como papá no me gusta tampoco el idioma, pero yo sé que es importante y tengo que ayudar a mi hijo a que estudie y que aprenda el idioma. ¿Qué consejos les puede dar a los papis que tenemos esa situación de que no nos gusta y a nuestros hijos tampoco les gusta estudiar? Sí, es un poco difícil definitivamente porque si ni al padre de familia ni al hijo les gusta, definitivamente tenemos que buscar las formas y regresemos a lo que les gusta. ¿Qué les gusta a ellos? Si les gusta estar en sus apps, en sus juegos, pues busquemos algunas que sean de vocabulario, por ejemplo, y de repente esto los reta y los motiva, les llama la atención, ¿sí? Les mencionaba lo de las excursiones virtuales, o sea, pueden visitar un museo, pero que el tour sea en inglés, pero por ejemplo de los dinosaurios, porque resulta que a mi hijo le encantan los dinosaurios, entonces seguro voy a tener su atención y a la vez, pues, por lo menos escuchar algún vocabulario y también negociar. Siempre la negociación es una buena estrategia, ¿verdad? Dedicamos un tiempo a esto, practicamos, jugamos, hacemos y pues de repente hay un reconocimiento, una recompensa, un premio por la colaboración. La negociación siempre es válida, ¿verdad? Ok, sí, perfecto. Eso nos ayuda bastante también cuando queremos que aprendan el vocabulario, ¿verdad? Así es, así es. Exacto. Pues este tema, yo lo que veo son muchos comentarios de que el tema ha sido bastante interesante para los papis y en este momento les voy a colocar en el chat, estimados padres, nuestra encuesta de satisfacción. ¿Qué tal les pareció este webinar de bilingüismo? Entonces, ahorita les voy a compartir en el chat el enlace de nuestra encuesta para que ustedes se tomen unos minutitos y la puedan llenar de qué tal les pareció este chat. Entonces, ahora vamos a continuar con otra pregunta, Delmi. Muy bien. ¿Cómo podemos hacer para que nuestros hijos sean más empleables? Ya vimos que pues, tenemos que desarrollar la mente, ya vimos acerca de los trabajos, pero ¿cómo podemos hacer para que sean empleables? Pues creo que es importante que nuestros hijos
Bueno, según también la edad, porque definitivamente con los chiquitos no vamos a ser tan enfáticos en cuanto a estas habilidades. Estas se van a abordar más de forma natural. Pero ya con hijos adolescentes, por ejemplo, sí es importante hacer conciencia de lo que implica ahora el mercado laboral, de lo que implica ahora que el mundo realmente pues esté globalizado y de lo que ellos pues van a tener que enfrentar de forma inmediata, especialmente los jovencitos que están por graduarse, ¿verdad? Y es importante esa conciencia porque cuando ya están en el mercado laboral, a veces se les puede tomar de sorpresa muchas cuestiones. Recordemos a David, en la primera entrevista, o sea, lo queramos creer o no, aceptar o no, sí hay jóvenes que llegan a una entrevista y no solo no están preparados con el inglés, sino ni aún en su primer idioma tienen la habilidad de comunicarse, de expresarse. Muchos mencionaron la confianza, ¿verdad? ¿Cómo es tan importante dar a conocer, ¿verdad? Mi ser de una forma confiada, positiva, segura. Y todo esto tiene que ver con las características de la empleabilidad que ahora son necesarias, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer una conciencia de todo esto, pero trabajarlo también con ellos, ¿verdad? En los colegios, en las instituciones educativas, hay instituciones educativas que sí se enfocan a estas habilidades, a estas competencias, y yo creo que ahí ya tienen una gran ventaja. Si en los colegios yo sé que pues lo conocen de la importancia y sé que lo promueven, lo refuerzan. Y en casa también hay que hacer conciencia de todo esto para que caigan en la realidad, ¿verdad? Que les espera muy pronto. Y definitivamente que no se queden, no se queden con lo que tienen, sino que siempre busquen más, ¿verdad? Que no se conformen, sino que siempre vayan más allá. Yo creo que eso les va a ayudar mucho a sacar a relucir todas sus capacidades al momento de estar ya en el mundo real. Exacto. Y muy importante, el bilingüismo lo podemos empezar a trabajar desde muy temprana edad, ¿verdad, Delmi? Así es. ¿Cómo crees tú con los chiquitos empezar a Ay, desarrollarlos? con los chiquitos yo creo que es muy fácil, bueno, más fácil, no muy fácil, pero sí, ellos recuérdense que a ellos les encanta jugar, les encanta cantar, les encanta bailar y todo esto físico, manipulativo, pues con los chiquitos uno como padre de familia sí lo puede promover un poquito más porque no tiene la desventaja que de repente cuando ya están más grandecitos no se animan o ya piensan que eso es aburrido o ay mi papá, ¿por qué quiere hacer eso? Con mi hija yo siempre desde pequeña trataba de hablarle solo en inglés, claro, pero como les digo, jugar con ella en inglés, usar los objetos de la casa, identificarlos, inclusive, como les decía, de las flashcards, ¿verdad? Aunque ellos aún no sepan leer, sí, a partir de los 4 o 5 años se pueden colocar ya las palabras en sí, porque van poco a poco ellos, no solo a leer las imágenes, sino que a leer también ya ciertos símbolos. Eso ayuda mucho. Y el movimiento es clave con los chiquitos. Entre más jueguen, entre más canten, entre más hagan con el idioma en inglés, eso les va a ayudar a que desarrollen el idioma aunque aún no lo expresen, porque puede ser mucho de recibir y no hablarlo, pero eso es normal porque eso es parte del aprendizaje, entonces tampoco no se desesperen, sean pacientes y de pequeños es la mejor edad, definitivamente es la mejor edad. Eso de que no es bueno de que aprendan un segundo idioma al mismo tiempo que el primero, no es del todo cierto. Si bien a veces un idioma predomina y en el otro de repente uno lo ve como que más lento, ¿por qué no habla? ¿Por qué no dice? Esto se nivela. Entonces hay que ser pacientes porque ya a partir de los 3 o 4 años ya hay una nivelación. Si ustedes tienen la oportunidad de hablarle a sus pequeños en inglés, háganlo. Es la mejor forma de hacerlo.
Exacto, y tampoco piensen que si sus hijos no están hablando, no significa que no están aprendiendo, sino Exacto. todo lleva cierto tiempo para que ellos se puedan desenvolver. Pues muchas gracias, Delmi, muchas gracias a todos los que están acá viendo nuestro webinar de hoy. En estos momentos voy a compartir con ustedes los enlaces para los diplomas de asistencia. Entonces, en este momento voy a colocar el diploma para Honduras. Este es el enlace del diploma de Honduras. Ahorita se va el enlace. Ahorita ya fue el enlace del diploma de Honduras. Ahora voy con el diploma para El Salvador. Para el enlace para que todos puedan llevar. Ese es el enlace de El Salvador. Y en estos momentos vamos a colocar el enlace para Guatemala. Recuerden que siempre pues pueden volver a ver esta grabación cuantas veces ustedes quieran para repasar lo de las mentes del lingüismo, pues pueden conectarse nuevamente a YouTube y vernos para poder repasar algo que nos quedó pendiente o queremos volver a ver. Muchas gracias. Felicitaciones a ambas por, bueno, pues por tan excelente tema. Delmi, te felicito porque tu presentación estuvo genial. Es un tema muy interesante, la verdad, que da para mucho más de 45 minutos, que fue lo que te tardaste, pero pues te felicito porque lo lograste condensar y pues sacar lo más importante de este tema, ¿verdad? Veo que hay algunas personas que están diciendo que el enlace no funciona. Yo lo que les sugiero es que copien el enlace. Le voy a pedir a Alice que los vuelva a poner en el chat. Copien el enlace y guárdenlo, porque cuando muchas personas están al mismo tiempo tratando de gestionar el diploma, se satura la página. Entonces les pido que lo copien, lo guarden, déjenlo en su explorador o cópienlo en un documento, en un blog de notas y ya más adelante vuelven a tratar de generar el diploma. Les agradecemos a las familias que estuvieron con nosotros presentes durante toda la charla y que siempre están con nosotros los días jueves, que es Familias Brillantes, más o menos cada 15 días, y los días martes, que es para Richmond, pues siempre estamos teniendo estos webinars tan interesantes. Mensualmente los estamos teniendo, entonces les agradezco a todos los que se conectan siempre y pues felicitaciones de nuevo, Delmi, por tu ponencia tan interesante y a Alice ahí por compartir las preguntas que fueron surgiendo durante la presentación. Así que muchísimas gracias a todos, buenas noches, buen provecho, vayan a convencer a sus hijos que es importante el inglés y pues nosotros siempre aquí apoyándolos desde Santillana y Richmond con estos temas tan interesantes. Así que muchas gracias a todos, buenas noches y vamos a volver a compartir una vez más los diplomas. Ya cuando nosotros terminamos, se quedan los diplomas en el historial del chat, así que no se preocupen, pueden ir a buscarlos ahí. Muchísimas gracias a todos, feliz noche y nos estamos conectando. Gracias, feliz noche.